Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista del proyecto de Valora Analytic en alianza con Renta 4 Global Fiduciaria, una de las fiduciarias más importantes de Colombia y que más ha crecido en el mercado local. Estas entrevistas Top Finance tienen como invitado hoy a Luis Fernando Mejía, es el director de Desarrollo, el centro de pensamiento más importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Luis Fernando, bienvenido. Rodrigo, qué gusto, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Vamos a hablar hoy de un reto fiscal enorme que tiene Colombia, no solo fiscal, es económico, es de inflación. Hay muchos frentes para revisar en esta entrevista hoy con Luis Fernando, pero vamos a arrancar sobre todo con una estrategia de liquidez que anunció el gobierno de Colombia en los meses pasados, una estrategia que tiene sobre todo algo que se ha llamado la reserva estratégica de liquidez y que tiene un manejo de deuda que va a ser ejecutado en los próximos meses. Ha causado muchas polémicas, ha causado muchos cuestionamientos de parte de algunos analistas. ¿Cómo están evaluando ustedes esa estrategia, Luis Fernando? ¿Es buena, no es buena? ¿Puede tener riesgos? ¿Cuáles son los puntos para revisar? Rodrigo, mire, lo primero es que las operaciones de manejo de deuda han sido estándar hace décadas en Colombia. Este es uno de los roles fundamentales que juega Crédito Público en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hace el Crédito Público en su rol del día a día? Planear cuáles son las operaciones de endeudamiento para financiar la caja y la deuda de la nación, que es lo que cubre el déficit fiscal. Hacer, digamos, intercambios de títulos para, por ejemplo, alargar el plazo de la deuda, evitar que haya una concentración de pagos de intereses en el corto plazo. Tener un mix óptimo entre deuda local y deuda externa para cubrirse frente al riesgo, por ejemplo, de depreciaciones de la moneda colombiana, especialmente frente al dólar, que es la moneda en la cual esencialmente se deuda en su mayoría en Colombia. Así que eso es una estrategia, digamos, que hace parte del core de lo que hace Crédito Público. La preocupación de fondo, diría yo, viene acá por dos frentes. La primera es que se está generando una estrategia cuyo objetivo fundamental no es el de mejorar el perfil de la deuda pública, el de reducir los intereses, que sí está dentro de ese objetivo, pero lo ha dicho el director de Crédito Público que uno de los objetivos fundamentales es el reducir el tamaño de la deuda pública. Y ese creo que no es el espíritu de lo que debe hacer Crédito Público. ¿Cómo se hace para reducir el tamaño de la deuda pública? Reduciendo el déficit fiscal. Es decir, en el margen, si bien estas operaciones pueden aliviar algo el pago de intereses y la caja, realmente no debe plantearse como objetivo fundamental que eso sea el mecanismo, el objetivo de reducir la deuda pública. Y el segundo elemento de preocupación, Rodrigo, diría yo que tiene que ver con el elemento de una asunción de riesgos, especialmente el Crédito Público ha hablado de francos suizos, en donde se podría eventualmente tener un riesgo por ese frente ante la expectativa de que las tasas de interés están relativamente más bajas que las de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado que hay cierta estabilidad del franco suizo frente al dólar y frente a la moneda colombiana. Pero es un riesgo adicional. Entonces, esta es una operación que puede o salir muy bien o salir muy mal. Y yo creo que en el rol de crédito público, típicamente la asunción de riesgos debe ser limitada justamente para evitar estos escenarios extremos. Así que yo creo que operaciones de manejo, maravilloso, pero creo que los objetivos y el riesgo, especialmente en lo que se está abriendo en esta estrategia, puede ser eventualmente perjudicial para el propio gobierno en términos de caja y por supuesto para el próximo gobierno que va a recibir una situación fiscal muy difícil. Sí, sobre todo en un escenario en el que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda ha planteado que esa operación va a ser de 10.000 millones de dólares. O sea, no es un monto menor, es un monto grande que puede tener, como dice Luis Fernando, muchos beneficios o puede tener algunos riesgos, porque además es una operación que se está haciendo con varios jugadores del mercado internacional, no es solamente como con uno o un par que puedan tener controlados, son muchos bancos internacionales, muchos bancos con operaciones en Suiza, entonces vamos a ver qué pasa con eso, pero Luis Fernando, comentaste un punto importante que de hecho era una de mis preguntas de esta entrevista. El déficit fiscal de Colombia sigue estando muy alto. La proyección del gobierno para este año es 7.1, pero de hecho tengo acá fresquita las cifras del primer semestre, 3.8. O sea, ya estamos por encima de lo que sería la mitad de ese déficit de este año. ¿Cómo lo están viendo ustedes y por dónde podrían venir las buenas noticias? Porque es que en realidad no sabe de dónde podrían venir. Sí, tal vez le doy a las personas conectadas una visión de largo plazo del déficit fiscal, porque a veces la coyuntura no nos deja entender en dónde estamos. Entonces, lo primero es que Colombia tuvo básicamente un equilibrio fiscal en el siglo XX, es decir, una economía que básicamente gastaba lo que le ingresaba y un nivel de deuda que fue muy bajito, por debajo del 20% del PIB. En una economía que era pobre y que naturalmente requería mayor gasto para provisión de servicios públicos como educación, salud y demás. La Constitución del 91 hace un quiebre justamente en esa dinámica fiscal porque es una constitución garantista
que le dice al Estado, señor, usted tiene que aumentar la provisión de bienes públicos esenciales, infraestructura, energía, acceso a agua, gas, en fin. Tiene que aumentar la cobertura en salud, en educación, en pensiones, y todo eso naturalmente implica un aumento en el gasto público. Entonces, a partir del 91 usted ve claramente un quiebre en la tendencia. ¿Cómo se manejó esto en la década de los 90 y en el siglo XXI antes de la pandemia? Yo diría que relativamente bien. Es decir, pudieron haberse cometido errores de alguna manera puntuales en el manejo de las finanzas públicas, pero el déficit promedio, que había sido básicamente un equilibrio en el siglo XX, pasó a ser del 3,5% del PIB entre el 2000 y el 2019 en promedio, con fluctuaciones asociadas a los ciclos. Si usted me pregunta, ¿3,5% del PIB es una cifra muy alta? Yo diría no. Es una cifra razonable, una economía de ingreso medio alto que requiere invertir en infraestructura, en capital humano, en servicios públicos, una cifra razonable. A ese elemento viene ya la última película, que es lo que ocurrió después de la pandemia. Cuando usted mira el déficit promedio luego de la pandemia, ha sido en promedio 6,5% del PIB. Es decir, estructuralmente el déficit subió 3 puntos del PIB. Ese ha sido el tamaño del problema fiscal. Este año, usted lo mencionaba, el gobierno ha anunciado un déficit del 7,1% del PIB. Nuestros cálculos no le va a dar esa cifra, estamos por el lado del 7,8% del PIB, con base en las cifras que hemos visto en el primer semestre del año, los problemas de caja, la dinámica del recaudo, que no es la que el gobierno había estimado. Entonces, en un año normal, porque este año no ha pasado nada, estamos en una economía normal, una inflación que viene lentamente reduciéndose, una tasa de cambio que está en niveles razonables, una economía que va a crecer alrededor del 2,6, 2,7%, vamos a tener un déficit cercano al 8% del PIB. Eso no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de la coyuntura macro. Entonces tenemos un problema de fondo estructural, fiscal, en donde el tamaño del gasto aumentó de forma muy grande y los ingresos no lo hicieron en la misma proporción, a pesar de dos reformas, la del 21 y la del 22, que fueron durísimas, que aumentaron el recaudo, pero no en el tamaño del aumento del gasto. Entonces, ese es el contexto de la coyuntura fiscal. Tenemos un problema enorme, un déficit que usted no ve en ningún otro país par, no pasa en Chile, no pasa en México, no pasa en Perú. Brasil de pronto tiene unos problemas, pero realmente lo que ha pasado en Colombia es atípico. Y lo que estamos viendo ahora es la discusión de un presupuesto para el próximo año, de unas cifras de déficit fiscal, pues que naturalmente han generado aumentos en el costo del endeudamiento para la nación y noticias malas en el frente de calificación de la deuda, como hace un mes, ya 2 meses, en donde Standard Poor's y Moody's dijeron la situación no anda bien, vamos a reducir esa calificación de la deuda soberana para Colombia. ¿De dónde puede venir ese anuncio, insisto, positivo? Porque no hay un plan concreto del gobierno para el recorte de gasto y para cumplir en las metas, no solo de déficit, sino de superávit primario y otras cosas más fiscales que al final terminan pesando en el sistema financiero y en los hogares al final del día. Mire, yo diría que no, el mercado no está esperando realmente un viraje en la política económica ni una noticia positiva que permita elucidar el inicio de un ajuste fiscal. ¿Qué ha dicho el gobierno para el presupuesto del próximo año? Presenta un presupuesto que crece en más del 12% cuando se excluye el servicio de la deuda, en parte por estas operaciones que discutíamos al principio, un crecimiento que es 3 veces la inflación proyectada para el próximo año, es decir, no hay una señal del inicio del ajuste fiscal. Eso por el lado del gasto. Por otro lado, plantea una reforma tributaria de 26 billones de pesos, que es más del doble de lo que se había planteado el año anterior. Es un déjà vu de la estrategia fiscal del año anterior, que va a tener exactamente las mismas consecuencias. Una reforma tributaria que no se va a aprobar en un año preelectoral. Ningún congresista va a votarle a un gobierno que no tiene coalición política y que no tiene la suficiente favorabilidad una reforma tributaria antes de las elecciones, y que va a generar entonces una discusión muy de fondo sobre el tamaño del presupuesto ahora en el Congreso y sobre cuáles van a ser las medidas que va a tener que implementar el próximo gobierno. Entonces yo no veo realmente, Rodrigo, un espacio para buenas noticias en el frente fiscal. Yo lo que veo es que el mercado está más a la expectativa de lo que van a ser las decisiones del próximo gobierno. Realmente yo creo que este gobierno ya se fue así. El gobierno está pensando en el año electoral, en su reelección como proyecto político, y en ese sentido el espacio para que el gobierno se apriete el cinturón en el presupuesto o que anuncie, digamos, medidas responsables en el frente fiscal, creo que es muy limitado. Los invito a que hagamos una pausa muy breve para recomendarles que sigan a Renta 4 Global Fiduciaria en su canal de YouTube, también en su cuenta
de LinkedIn, así como a Valora Analytics. Estamos en todas las redes sociales, ahí les vamos contando los proyectos nuevos que vienen, como esta alianza con Reta 4 y por supuesto las noticias más importantes de economía y negocios de Colombia y América Latina. Estás mencionando el presupuesto del 2026, que va a tener muy seguramente, esto no es futurología, esto es porque ya nos pasó el año pasado, y el presupuesto se presenta con una expectativa de recaudo superior a la que podría ser real, además atada a la aprobación de una reforma tributaria. El presupuesto va a tener que recortar. Ustedes han calculado si la reforma no pasa o pasa en algunos un par de billones, ¿qué puede pasar con el presupuesto y cuál podría tener que ser ese recorte importante el próximo año? Arranco con la última pregunta. ¿Cuál es el tamaño del recorte? Básicamente los 26 billones de la reforma tributaria. Cuando uno le quita al presupuesto del 2026 esos 26 billones, el crecimiento nominal del presupuesto frente al inicialmente anunciado en este año, que tenía, digamos, el recorte ya también de la reforma que no se aprobó, sería más o menos del 5%, que va en línea con la inflación esperada, que es justamente un elemento que quería mencionar Rodrigo frente a la pregunta anterior. El propio gobierno en el marco fiscal había dicho, estamos en una situación crítica en el frente fiscal, hay que hacer un recorte del gasto, lo plantea en el marco fiscal de mediano plazo, Ujú. hay que hacer unas reformas que aumenten los ingresos y además, ojo a esto, dice, el presupuesto debería crecer con la inflación. Eso lo dijo en junio. 2 meses después, va en contravía de esa estrategia y dice, vamos a poner un presupuesto que crece al 12%, 3 veces la inflación. Cuando usted hace recorte de 26 billones, el presupuesto podría crecer con la inflación, que yo creo que es un primer paso, evitar que haya un desborde en el crecimiento del gasto. Y en ese sentido creo que esa va a ser la primera discusión. Usualmente cuando un gobierno presenta el presupuesto en el Congreso, el monto del presupuesto casi que es un trámite menor, nadie discute esto, pero ya vamos, este sería el tercer año consecutivo en donde hay dudas sobre la capacidad del Estado para financiar un presupuesto tan grande. Entonces, el Congreso yo creo que no va a cometer el mismo error del año anterior. ¿Cuál fue el error? Dijo, no le creo al gobierno en las cifras presupuestales y por ende no le ha puesto el presupuesto. El resultado fue que el gobierno pudo aprobar por decreto el monto del presupuesto inicialmente presentado. Yo creo que el Congreso aprendió que lo mejor es en el seno del Congreso discutir cuál es el tamaño razonable de un presupuesto que permita garantizar el gasto que requiere el Estado, pero sin poner en riesgo otra vez la caja del Estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto pone de frente otra discusión, Luis Fernando, y es cómo el país puede salir, no sé si la palabra sea trampa de pobreza, porque el crecimiento sigue siendo mediocre, no sé si esa palabra sea la correcta, pero no crecemos más del 3 casi nunca. Es muy raro que el promedio de tendencia de crecimiento sea más del 3. ¿Cómo podemos salir de esa trampa de pobreza y de crecimiento, sobre todo porque esta más afecta el tema de inequidad y de desigualdad en Colombia? Sí, tal vez una precisión, Rodrigo. Cuando usted mira el comportamiento de largo plazo de la economía colombiana, digamos 125 años de historia, siglo Mm, XX más lo corrido de este siglo, crecimiento promedio ha sido 3.4% del PIB. ok. Entonces ese es nuestro crecimiento a largo plazo. Si lo hace más corto y mira solamente el crecimiento del siglo XXI antes de la pandemia, también estamos en 3.4. O sea, fluctuaciones asociadas a los precios de los commodities, indudablemente, ha sido un determinante fundamental para el crecimiento, pero en promedio 3.4, creciendo por encima del promedio de América Latina. O sea que Colombia ha tenido un desempeño relativamente razonable en parte por su estabilidad macroeconómica, un banco central independiente y un manejo muy responsable de las finanzas públicas. Aquí lo que tenemos es un poco que está en riesgo uno de esos dos pilares de la estabilidad macroeconómica en Colombia, que tiene que ver con el pilar fiscal. Si Colombia no arregla este problema fiscal, pues vamos a tener problemas en materia de crecimiento económico, de inflación. Esto va a tener, digamos, implicaciones muy grandes. Yo he hecho un símil cuando me preguntan sobre el sistema fiscal. Y es, la salud fiscal es como la salud física. Usted no la extraña sino hasta cuando la pierde, ¿no? Entonces, si perdemos la salud fiscal, vamos a tener profundas implicaciones en materia de crecimiento, de inflación, de pobreza, de desigualdad, porque usualmente quienes más sufren en crisis económicas, producto de crisis fiscales, son las personas de hogares más pobres. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que hay que revisar hacia adelante y por eso la urgencia de resolver el problema fiscal. Pero le añadiría otro elemento relacionado con su pregunta sobre cuándo vamos a llegar otra vez a cifras de crecimiento por encima del 3%. Tenemos un elemento que es el tema fiscal, una barrera a ese crecimiento a largo plazo. Pero el otro tiene que ver con la inversión. La tasa de inversión en esta administración ha caído cerca de 3 puntos porcentuales. Actualmente está en 17% del PIB. Esto es mucho, poquito.
Colombia históricamente ha tenido tasas de inversión no muy altas, entre el 21 y el 22% del PIB. Entonces, si usted tiene una tasa de inversión bajita, que es la capacidad de la economía para expandir su capacidad productiva, no va a poder crecer otra vez al 3.4%. Y ojalá lleguemos al 6% que crecen las economías asiáticas. ¿Cómo lo hacen? Ahorrando e invirtiendo. Entonces ahí está el otro reto grande, creo yo, en materia macroeconómica en el corto y mediano plazo, aparte del fiscal, que es cómo volver a subir la tasa de inversión, y eso va a requerir medidas importantes del próximo gobierno. ¿Qué están calculando ustedes para el PIB de este año y el PIB del próximo año, el crecimiento económico? Bueno, este año yo diría que con el último dato que salió, un crecimiento del 2,1 segundo trimestre, a mí me gusta más mirar la cifra ajustada por efectos calendarios estacionales, que fue 2,5. Estamos en una cifra para el año del 2,6. Entonces, si usted mira una leve recuperación del crecimiento, recordemos había sido 0,6 o 0,7 hace 2 años, el año pasado 1,6, 1,7, este año vamos a estar en 2,6, 2,7, o sea, aquí se ve una lenta recuperación, pero otra vez el punto de qué va a llegar el próximo año. Nuestra expectativa de crecimiento para el 2026 no es más del 2,8. ¿Por qué? Porque con una tasa de inversión del 17% del PIB no le da para que el aparato productivo empiece a crecer por encima del 3 y ojalá llegar al 3,5%. Entonces ahí está ese red. A eso le añado otra vez el tema fiscal, porque había una especie de crowding out, de desplazamiento de la inversión privada, producto de un déficit fiscal que está en niveles pues, realmente históricamente altos. Ese dato no se lo había dado. Este año, con un déficit fiscal del 7.8% del PIB, tendríamos el segundo déficit más alto en 125 años de historia de cifras fiscales. O sea que ese es el tamaño del problema que se está enfrentando la economía colombiana. ¿Cómo compara uno lo que está pasando hoy sobre los efectos que tiene esto? Obviamente ya lo dijimos, crecimiento, déficit fiscal y muchos problemas en ese frente. Pero ¿cómo afecta esto al sistema financiero y particularmente a los hogares? Al final, si el gobierno se endeuda muy alto, el sistema financiero también puede sufrir ese problema y eso se traslada finalmente al ciudadano de a pie. ¿Cómo afecta eso? Tal vez el canal más importante, usted ya lo mencionó, Rodrigo, que tiene que ver con la tasa de interés. Ese es el elemento fundamental. Los economistas siempre estamos mirando la sostenibilidad de las finanzas públicas, el déficit fiscal, es porque las consecuencias de las decisiones en ese frente generan una tasa de interés, que es la que le cobran los acreedores a la nación para endeudarse. Cuando usted compara hoy en día, Colombia se está endeudando entre el 12-13% a 10 años. Esa tasa antes de la pandemia era el 6%. Obviamente no podríamos estar al 6% hoy porque las tasas de interés subieron a nivel mundial, pero claramente se ve un deterioro relativo de la tasa de interés colombiana frente a nuestros pares. Hoy en día Colombia tiene la prima de riesgo más alta entre los pares, digamos, no saco Argentina y Venezuela, que no son, digamos, países sujetos de crédito, pero entre los países de América Latina, medianos y grandes que son sujetos de crédito, hoy en día Colombia tiene la prima de riesgo más alta, incluso por encima de Brasil. Colombia era un país promedio, estaba por encima de Chile y Perú, pero muy parecido a México y por debajo de países como Brasil. No, hoy en día Colombia es el país que más le cobran los mercados. Entonces, eso implica que si la tasa de interés de la deuda soberana es mayor, es una especie de piso para el resto de tasas de interés de la economía, porque se supone que un gobierno es el acreedor de menor riesgo. Entonces, de ahí para arriba van desde las empresas AAA, que son las más grandes en Colombia, hasta las empresas medianas y pequeñas que tienen ese piso del riesgo de crédito que le está cobrando el mercado a la nación. Entonces, a pesar de la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República en los últimos 2 años, usted ve que las tasas de interés de la nación no han bajado tanto y tampoco las de los hogares y empresas, producto de ese piso que está implicando ese mayor riesgo fiscal. Entonces, ¿qué implica? Plata blanca por los hogares, mayor costo de endeudamiento, mayor costo de pagos de intereses, menor incentivo para la inversión, y eso explica en parte por qué la tasa de inversión en Colombia hoy en día está en 17% del PIB. Hay otro indicador del que ya hablamos muy por encima y es el tema de la inflación. La inflación en Colombia evidentemente ha bajado. Hace año y medio estaba sobre el 13%, hoy está alrededor del 4.8%, 4.9%, pero el ritmo sí ha sido como que se frenó la desaceleración. Eso es evidente. Y ese ha sido uno de los argumentos, aparte del fiscal, que ese ha sido otro de los argumentos del Banco de la República. Ese ha sido uno de los argumentos para no hacer un mayor recorte de tasas de interés en Colombia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con eso? Porque la inflación en algunos rubros vuelve a repuntar. En algunos puntos está mostrando como que hay un quiebre de tendencia nueva al alza.
¿Cómo están viendo ese precio de los alimentos para este año y para el próximo 26? Pues mire, yo le diría una cosa y es que sí creo que estamos sufriendo un poco del costo reputacional de la Junta del Banco, que creo que se equivocó en el momento en donde la inflación empieza a despegar. De hecho, cuando usted mira el comparativo, la Junta del Banco en Colombia fue de las que más se demoró en subir sus tasas de interés en el momento que salimos de la pandemia. Cuando usted hablaba con la gente del mercado, todo el mundo le decía, el gobierno, la Junta del Banco está por detrás de la curva, ¿no? Se veía claramente que la inflación estaba subiendo. Luego, cuando se da cuenta que se equivoca, la Junta del Banco empieza a subir rápidamente la tasa de intervención. Nunca en la historia la había subido en tanto, en tanta magnitud en un periodo tan corto de tiempo. Y ahora un poco estamos pagando, creo yo, en parte ese costo reputacional, en el sentido de que el banco dice, no me quiero volver a equivocar. Y no me quiero volver a equivocar ¿en qué sentido? Que la Junta del Banco y el equipo técnico, que es el que le hace las recomendaciones a la Junta, no quiere volver a repetir un escenario en donde le diga a la Junta baje las tasas, porque la economía está en niveles, digamos, por debajo de su potencial, una inflación que mal que bien está descendiendo. Obviamente está el tema fiscal detrás que enreda la cosa, pero de todas maneras hay ese miedo a que ocurra lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, que Brasil luego de una fase de alza en tasas de interés la redujo tal vez con algo de más urgencia de lo que se requería y luego tuvo un rebote inflacionario. Yo creo que el banco está evitando a toda costa que se repita ese escenario. Entonces, sí creo que hay espacio para recortar las tasas. Cuando usted mira, estamos en una tasa de interés real que está por encima de 4%, una economía que no tiene ningún signo de recalentamiento, un crecimiento que está, digamos, en niveles por debajo del potencial. Así que nuestra expectativa es que en el contexto de ese escenario en donde hay un riesgo reputacional que el banco está tratando otra vez de mostrarse como con mano dura frente a la inflación y la dominancia fiscal que tiene implicaciones obviamente en materia de inflación, estimamos que este año el banco va a reducir en 75 puntos básicos la tasa de interés en las tres reuniones que restan en donde hay decisiones de tasa Ujú. y que eventualmente el próximo año tenga un poco de espacio adicional en la medida en que vea pues que ya hay más señales positivas en el frente fiscal y que la inflación básica está reduciéndose. Pero sí creo que estamos pagando en parte los errores cometidos, que usted lo habla con el gerente, los miembros de la Junta dicen sí, nos equivocamos, y eso hace parte un poco de las decisiones que están tomando en este momento con, yo diría, un exceso de cautela frente a una tasa de interés que sigue siendo muy alta. Hay un elemento también para agregar en esa conversación, Luis Fernando, y es que, si no me equivoco, por quinto o sexto año el banco no ha cumplido la meta de inflación, que ese es un punto muy importante. La meta está establecida en 3, con un rango entre 2 y 4%, y llevamos ya 5 años, vamos para el sexto en el que no se cumple. Entonces hay un pequeño quiebre ahí de credibilidad de la Junta porque la meta sigue sin cumplirse, pero una pregunta, no para corcharlo, pero si fuera miembro de Junta, ¿qué votaría? Para la próxima reunión, Sí. una reducción de 50 puntos básicos. Ahora creemos que va a ser de 25, pero sí creo que hay mucho espacio para reducir. Ahora, yo llegaría nuevo, entonces no tengo el costo de credibilidad y reputación del Banco de la República. Pero mire, ese dato que usted muestra claramente da un ejemplo de lo que ha sido justamente esa pérdida de credibilidad frente a la meta de inflación. Porque la primera pregunta que le podrían hacer a alguien es, bueno, pero ¿y cómo se compara América Latina, no? Chile, México, Perú, en fin. Y usted ve que, exceptuando Colombia y Brasil, que han tenido problemas realmente, hoy Perú está con inflaciones por debajo del 2,5%. Entonces, esto no es un tema generalizado, en donde ha habido choques de oferta Mm. que de alguna manera han evitado que la inflación converja rápidamente a la meta. Claramente hay problemas desde el punto de vista de lo que han sido decisiones tanto en el frente fiscal como en el frente de política monetaria. Yo creo que el gobierno, pues obviamente no está ayudándole al banco a tomar decisiones de reducción de tasas por ese déficit tan alto, pero sí creo que ese elemento de reconstrucción de la credibilidad y la reputación de la Junta pues está jugando para que sean un poquito más prudentes en reducir la tasa actualmente. ¿Inflación arriba de 5 o no? Pues mire, nosotros estamos con una expectativa de 4,8, pero los últimos datos, especialmente la inflación de julio, eventualmente nos podrían revisar un poquito al alza las expectativas. Nosotros miramos mucho una encuesta que publicamos en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia mensualmente, que es la encuesta de opinión financiera que ustedes también en Valora la publican mensualmente. Y ahí estamos viendo un ligero repunte en las expectativas. Vamos a ver qué pasa. Todavía nos mantenemos en 4,8, pero
Si la cosa continúa así, es eventualmente posible que subamos en algo la expectativa de inflación. Por ahora, por debajo del 5%. Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas Top Finance. Qué gusto, gracias Rodrigo por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas y bueno, yo creo que a pesar de todos estos retos, continúo siendo optimista frente a lo que es la evolución de medio y largo plazo en Colombia. Ojalá preservemos esta estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria y eso nos va a dar espacio para aumentar el crecimiento económico del país. Así es, yo también creo que hay tiempo para solucionar los problemas que tenemos. Obviamente hay muchos retos, los acabamos de comentar con Luis Fernando en esta entrevista de la Alianza de Renta 4 con Valor Analytic, pero veremos qué medidas se toman, qué pasa sobre esas noticias. Vamos a estar comentando sobre ellas en Valor Analytic, por supuesto, en las redes sociales y en la página web. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de las entrevistas Top Finance. Renta 4, no se olviden seguirlos en YouTube y en la cuenta de LinkedIn. Un abrazo para todos.